Se me ha pinchado la BKV, encima no tengo gato. Voy a ver cómo me la ingenio porque si no... El gato lo tengo en el otro coche, así que encima está lloviendo y... Voy a ver si le pongo una piedra allá adelante y otra en la rueda esta de atrás y el coche se levanta y... Y al levantarse hace así y puedo cambiarlo, porque si no... La mano para disgusto. Vamos a ver. Esta la vamos a poner aquí. Para que suba le vamos a poner esta un poco más acá. La idea es que esta rueda se levanta aquí y aquella de atrás también. Entonces queda el coche así y le puedo quitar la rueda esa. ¿Sabéis? Estos son apaños que... de supervivencia. Vamos a ver. Voy a buscar una piedrina más pequeña para que suba la rueda. A ver si soy capaz que suba sin patinar. Y en el momento que esté el coche en el alto, pues quedará en vaivén y me dará tiempo a cambiar la rueda. Voy a intentar. Adelante es muy alta, no sé si va a poder subir. La de atrás es muy alta, la de adelante es muy alta, tengo que meter algo más. Ahora puede ser que suba. Graba aquí a ver si sube. Esa piedra. La voy a quitar, vamos a meter otra más pequeña. Cosas que hacemos los pobres, esto así. Ya. Levantarse, se levanta, ¿no ha visto cómo se levanta? No hace falta que suba aquí algo. Esta piedra mejor. Con el nido de hormigas debajo. Esta así. Ese poquito que suba, valdrá. Ahora que no se mueva. Ya ha quedado la rueda levantada, ya me va a dar tiempo para sacarla, solamente con tocar un poco la furgoneta. Voy a ponerle otro carzo allí porque no ha quedado aquella bien. Ahí ha quedado también, ahí. Pero bueno. ¿Lo veis? Para ser cabrero hay que valer para todo. El gato lo tengo en el otro coche, lo tengo también pinchado.
Las cosas que hay que hacer en la vida, nunca te puedes negar. Hay gente que va a un sitio y si no tienen todas las herramientas no son capaces de hacer nada. Pero los pobres como nosotros, los autóctonos, que hemos hecho de todo. Si nos hacíamos los juguetes con las latas, no vamos a hacer, vamos, lo que haga falta. Ahora. Porque esta está hinchada, ahora hay que quitar aquí un poco esta piedra. Vamos, que sí se levanta bien. Pasa que no quiere hacer mucho esfuerzo. Aquí todos los días una aventura. Todos los días. ¡Ay, Dios, las columnas! Cuando hace uno solo todo... ¡Hostia! No veo bien encajados los tornillos. Voy a quitar un poco porque parece que no, pero me ayuda mucho. Buah, pues si te pasan autovía, si me pasan autovía y me ven haciendo esto, me metes en la cárcel. Y este tío está loco. Por lo fácil que es llamar a la grúa. ¡Ostras! Tenía metido, se ha salido. Ahí está. ¡Ah! ¡Ruina! No pesa mucho, pero es que no veía para meter la rueda. Ha quedado en el aire. Esto es así. La vida hay que afrontarla como viene. Y hacer las cosas con los recursos que hay a mano. Pues como estemos siempre esperando a que otras personas hagan las cosas por nosotros, la llevamos clara. Ahí está, ahí está. Si es que no se puede ser, no se puede ser. Hay que buscarse la vida. Ahí está. Igual que planchamos un huevo, nos fritamos una corbatina. Sabemos hacer de todo. A nuestra manera somos los autóctonos. Ahí está. Ahí está. Y aquí no ha pasado nada. A ver, cada esta se habrá clavado un tornillo que lo levanta la de adelante y lo clava la de atrás. ¡Ven para acá! ¡Ay, Dios! Vamos a meter esto. Vamos a tirar para atrás el vehículo. Voy a tirar para atrás el vehículo a ver cómo queda la rueda. ¡No, no puede ser! ¡Carajito! ¡Ya sabéis! Ya sabéis, cuando se cierra una puerta,
Si abre una ventana y si no se tira la ventana. Os dejo.